Bienvenidos a esta clase de repaso de lo que es la materia hasta ahora, Introducción a la Economía Ambiental. Espero que lo que vieron les haya gustado. Vamos a Sí, a hacer mí un me poco, encantó. bueno, Me vamos a entusiasmaba hacer, mucho esperar cada clase, las nuevas cargas, los nuevos videos, los nuevos temas, la verdad, muy bien seleccionados. bueno, muchas gracias, Mariela. Uno más allá de ser profesor, es también activista. En mi caso, llego a ser profesor por un recorrido individual, profesional. Estoy en la temática, intento vivir dentro un poco de los principios que vamos transmitiendo en la materia. Y bueno, y me gusta también darles una visión que sea no solo técnica, sino también filosófica. Por eso muchos de los enfoques de cada una de las unidades pasan a veces por replanteos o por dimensiones que hacen también a la parte social y a un poco la reflexión desde lo individual y desde lo colectivo. Bueno, si estamos, ¿cómo venimos con el ingreso, Brian? ¿Cuántos Por ahora somos ya somos? 18. Bueno, 18 Bueno, chicos y nosotros dos. En total 20. bueno. Bueno, Buenas, entonces, profe, hola Brian. ¿Qué tal? bienvenidos. ¿Estás? Bueno, si les parece, ya son y 5, así que para hacer un poco de orden y de mérito a quienes llegaron puntuales, vamos a comenzar con la clase. La propuesta es hacer un pequeño repaso de los temas que vimos hasta ahora, pero agregarles un poco más de capas, como a mí me gusta decirle, empezar a sumar capas dentro de la cebolla. Así que espero que no solamente les guste, sino que también se les haga entretenido. Les vamos a compartir un primer videíto cortito, son unos 5 o 6 minutos, que lo vamos a usar como disparador para a partir de ahí ir avanzando con alguno de los temas. Cuando vos digas, Roberto. Perfecto, vamos con el primero de introducción, ahí de Futuro Imposible. Vamos a dar esos 4 o 5 minutos. Muy bien, chicos, les aviso una cosita nomás. Os voy a mutear porque hay algunos chicos que tienen el micrófono activado. Permiso. Así no se interrumpe el audio del video, ¿sí? Ahí comparto. Hicimos 1:36. Desde ahí. ¿Se escucha? El Sí, 2050 va a ser como ahora, pero peor, con el clima descontrolado, falta de agua. Los robots haciendo nuestros trabajos y los humanos en la miseria. Eso me imagino. yo no sé, tengo mil problemas hoy y me cuesta preocuparme por los del 2050. No se preocupen. Va a ser nomás. Tecnología full. Vamos a poder hacer cosas como extender nuestra visión, grabar y rebobinar recuerdos, conectar nuestra conciencia a la red, imprimir órganos de reemplazo y vivir, no sé, 200 o 500 años. Y quizás seguir en otro cuerpo. Está buenísimo. Ese futuro no va a llegar, porque ya estamos chocando con los límites del planeta. La civilización va a colapsar mucho antes. Mira, siempre hubo destrucción. El ser humano es así. ¿Qué le vas a hacer? Sí, es verdad, destrucción siempre hubo. Pero cuando descubrimos los combustibles fósiles, nuestra capacidad de destrucción aumentó muchísimo, como la población mundial, el uso de agua dulce, de fertilizantes, de papel, de locales de comida rápida, de vehículos motorizados, de servicios turísticos y de todo lo destructivo que hacemos. Hoy extinguimos 150 especies por día, talamos un estadio de fútbol cada 2 segundos, producimos 1 millón de botellas de plástico por minuto, y en el 2050 vamos a tener más plástico que peces en el mar. Somos tan sucios los humanos que hasta la estratosfera llega nuestra contaminación. Y podríamos seguir ensuciando si no fuese porque el cambio climático amenaza a tal punto nuestra propia existencia que o cambiamos o chau civilización.
Así que siempre hubo destrucción, pero nunca como ahora. La crisis ecológica está llegando a su límite. No, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Es terrible la crisis ecológica, pero te estás olvidando de lo económico y de lo social. Vivimos en condiciones de pobreza que son injustificables. Según Naciones Unidas, 828 millones de personas vivieron con hambre en 2021. Y 1 de cada 4 personas no tiene agua potable. Bueno, imagínate si, como decís vos, encima paramos la economía. Es así, te guste o no, para salir de la pobreza necesitamos que la economía crezca. Más bien que está mal contaminar. Pero no podemos darnos el lujo de desaprovechar el gas que tenemos, el petróleo en alta mar, el litio en el norte. Es fundamental el desarrollo para generar los dólares que necesitamos. Después sí, ya vamos a poder ser todo lo ecologista que quieras. No, es una locura. La comunidad científica nos dice que tenemos menos de 10 años para frenar el cambio climático. De otro modo va a ser irreversible. Sí, bueno, para vos es fácil decirlo porque tenés aire acondicionado, pero en la calle la ecología no es la prioridad. Cuando sea prioridad va a ser demasiado tarde. Entonces estamos frente a una paradoja. O sea, si elegimos seguir por el camino del crecimiento económico para salir de la pobreza, vamos directo al colapso climático y ecológico. En cambio, si elegimos actuar ya para frenar el colapso ecológico, vamos directo al colapso económico y social. O sea, colapso ecológico o colapso económico. O sea, no hay salida. Nos resulta más fácil imaginar el fin de toda la vida en la Tierra que un modesto cambio radical en el capitalismo. Bueno, si este planeta llega a su límite, ¿está ese puntito rojo por ahí o no? Mi nombre es Kimberly Gutiérrez. Estoy entrenando desde hace 5 años para ir en una de las primeras misiones humanas a Marte en 2029. Siempre me gustó el espacio, pero además, viendo cómo está el mundo, me parece que no hay otra que ampliar nuestras fronteras. Marte es el futuro. ¿Pero qué es lo bueno de Marte? Marte es un bajón. Es un bajón su atmósfera, su clima, la poca agua que tiene. ¿Cuál es la gracia de vivir adentro de un shopping en un desierto sin oxígeno? Se cuelga el sistema operativo de Elon Musk y te quedás sin aire en los pulmones. ¿De verdad nunca más querés caminar en un bosque? Un bosque de verdad, digo, no uno 3D. No, mirá lo que es eso. Cortamos los árboles y después tenemos que poner un techito. Y sí, pero ese techito generó trabajo, hizo que la economía crezca, ¿eh? Te compraste la compu, te tenés la moto, te salís a tomar un vinito, ¿o no? Pero no da, no podemos seguir destruyendo así. ¿Ven? Esa es justamente la paradoja entre ecología y economía de la que estábamos hablando. La verdad que estamos jodidos. No, al revés. La cosa es que podemos mucho más de lo que creemos. Estamos en un momento histórico. Nuestra forma de vida está en crisis. Se cae a pedazos. ¿Quién cree realmente en el sistema? Ni siquiera los que están arriba. Eso deja un hueco, un lugar para una nueva historia que nos explique de otra manera qué somos y para qué estamos acá. Podemos cambiar de lógica, superar este conflicto entre ecología y economía que está grabado en el corazón del sistema. Con una economía distinta, que no entra en conflicto con la ecología, porque se basa en sus principios para generar y repartir riqueza. Con una ecología que no busca solamente preservar la naturaleza que queda, sino también crear un futuro de abundancia para todas las personas y todas las especies. Sí, suena bien, pero el tema es que eso realmente suceda, ¿no? Es que ya está pasando. Son miles de movimientos y millones de personas que trabajan todos los días desde la economía, la agricultura, la cocina, el diseño, la arquitectura, desde todas las disciplinas, para crear un nuevo mundo regenerativo. Se trata de una revolución silenciosa y descentralizada. Está sentando las bases de un futuro distinto.
Pero si existe un movimiento tan grande, ¿cómo puede ser que yo ni me haya enterado? Nos estamos enterando. Pero igual, ¿qué chances tiene contra este sistema? Chances, tal vez pocas, mínimas. Pero ¿cuál es la opción? ¿Rendirnos? No, rendirnos no es una opción. Bueno, Brian, hasta ahí. Bueno, el video, como verán, pertenece a la serie Futuro Imposible, la cual es uno de los contenidos que utilizamos transversalmente en la materia y me parece que es un disparador de muchas de las inquietudes que nos llaman, no solamente por lo que estamos estudiando, sino también por la carrera que eligieron. Pero también nos transmite un mensaje propositivo en la cual nos demuestra que entender que las crisis son oportunidades y que la acción individual, tanto como la acción colectiva, pueden generar y tender nuevos caminos y nuevas posibilidades. Teniendo en cuenta eso, bueno, ahora vamos a aprovechar y les voy a compartir. eh, Creo que está. No, me está impidiendo el acceso para compartir, Brian. No sé si hay algún navegador activo. A ver, Ahí está. Ahora voy de nuevo. ¿se puede? No, no, no debería no dejarte. Ujú. Ahora sí, ahora no. No, me dice que tu navegador está impidiendo el acceso para compartir pantalla. Dice su navegador. Perdón, recién lo habíamos hecho y funcionó todo bien. Cositas de sincronismo, no hay problema. Em, yo- Vos tenés el co-host. Capaz que es algo de tu navegador. Si no, no se me ocurre que puede ser. Un participante puede compartir a la vez. A ver, lo aprieto clic otra vez y comparto y lo quito. Dale, porfa. A ver, vamos a dejar de compartir. De vuelta. A ver ahora. No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Dame un segundo. Te doy co-host de vuelta. Vamos a probar esta Dale. última. Sí. A ver ahora. No, me dice su navegador está impidiendo el acceso para compartir pantalla. Bueno, a ver. Qué raro, che. Ujujú. Compartir. Opciones avanzadas. Ah, pará, acá está. Un participante puede compartir a la vez. Listo, ahí va. Cerrar. Ahí voy, ¿eh? A ver si me lo toma. No. Pensé que A ver, varios último. participantes. Bueno, dame un segundo. Si querés, Brian, para que te puedo compartir el archivo y de última lo compartís vos. Sí, dale. Che, qué raro, ¿eh? Pero bueno, puede Sí, pasar. puede pasar. Dame un segundo nada más. Em, Dame un segundo que lo convierto porque está en un Keynote. Lo paso a un PDF. Yo me fui a poner la camperita porque está bastante fresco el tema. Yo estoy con bufanda. Estamos todos sufriendo lo mismo, ¿no? Hoy. ¿Hay alguno de la zona sur por acá conectado? ¿De Argentina? Sí, profe, acá estamos del Bolsón. Bien, más frío que Bien, nosotros en Mar del Javier. Plata.
Nosotros, bueno, más o menos desde ayer, antes de ayer, empezó a hacer un frío bastante heladito. De las heladas de la mañana, Llegó, llegó, llegó el fresco. llegó el fresco. Brian, ahí te lo compartí, si querés. Dale, Bueno, aprovechando un poquito el impulso que nos da el video, vamos a ir repasando algunos de los grandes temas que hacen a la economía ambiental y también a otras economías que se podrían decir que me gusta desarrollar en la materia. Pero vamos a partir primero de... ahí estamos. Ahí estamos. Pero vamos a partir primero de cambiar las dimensiones de cómo vemos la economía. ¿Voy Eh, pasando? a- Vos decime, Roberto, sí, ¿eh? sí, ahí, lleguemos ahí, quedémonos en la presentación. Vamos a cambiar un poco la dimensión de cómo vemos la economía. ¿Por qué? Porque la economía ambiental está planteada como una ampliación de la economía clásica, en la cual lo que se hizo fue incorporar al medio ambiente. Pero se siguió pensando de una manera de la economía clásica. Damos un ejemplo. La economía clásica es una economía lineal, la cual propone un nivel de extractivismo y un nivel de crecimiento continuo para que pueda abastecer a la sociedad. Sabemos que esa orientación habla del crecimiento infinito, lo cual sabemos que los límites de los ecosistemas no lo permitirían, pero al mismo tiempo después empieza a plantear un montón de estrategias vinculadas a que si deterioro o hago un daño o contamino, puedo compensarlo o puedo eh, regenerarlo. Ese es un pensamiento de una economía clásica. En una economía regenerativa lo que se intentaría es recuperar y en una economía que cuida lo que se intentaría es no destruir, por decirlo, ¿no? Bueno, entonces, ahora algo que vamos a ir viendo en estos primeros puntos va a ser repensar las definiciones de cómo nos acercamos a la economía. Si querés, ahora sí vamos escalando para abajo, vamos a ir viendo de a un concepto a la vez. Es importante desglosar la palabra economía y entender que cuando hablamos de eco, estamos hablando de nuestra casa. Cuando hablamos de nuestra casa, estamos hablando de nuestra casa como ser, de nuestra casa como hogar, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra región, de nuestro país y de nuestro planeta. A todo donde nos encontramos y habitamos, y todos los que somos partes de ese hogar. Si querés pasamos, Brian. La ecología es el estudio de esa casa y todas las dimensiones desde lo micro hasta lo macro. Cuando nosotros hablamos también dentro de la economía, se habla de lo micro, de lo macro, bueno, dentro de la casa, dentro del planeta, dentro del hogar, y todas esas interacciones que se pueden identificar y vincular desde lo micro y desde lo macro. Si querés, vamos al siguiente concepto. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de cómo administramos nuestra casa. Y acá es importante entender que no existe una sola forma de administrar, que no existe una sola forma de ver la economía, porque a cada región, a cada casa, a cada hogar, a cada persona, a cada país, a cada biorregión, se le pueden plantear diferentes necesidades productivas de desarrollo, básicas, elementales, de logística, de alimentación, de cuidado y respeto por los ecosistemas. No puede ser un modelo estandarizado que no tenga en cuenta lo micro, lo más pequeño, la familia, el barrio, el pueblo, la región, la biorregión. Entonces, si querés pasemos, lo que tenemos que entender es que cuando estamos hablando de economía, estamos hablando de nuestra casa, de cómo la estudiamos, de cómo administramos y de las relaciones que se dan dentro de los ecosistemas. La economía ambiental no se enfoca 100% en lo pecuniario, en lo económico o en lo financiero, sino se enfoca en entender cómo administramos y qué prioridades
manejamos dentro de las relaciones que son necesarias fortalecer y mantener eficientes para que nuestra casa funcione de la mejor manera, para que quienes la habitan puedan vivir bien. Bien. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, haciendo un poco un repaso de este primer video que vimos, ya entendimos que uno de los principales desbalances que sufrimos están dados por los niveles de consumo. El consumo, y esto es importante que lo sepan, el consumo y nuestros hábitos de compra pueden determinar un cambio en muchos de los mecanismos del mercado y de la economía. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero hoy están disparados. No solamente están fuera de los límites sostenibles, sino que en cada uno de los países se pueden encontrar diferentes mediciones, lo que se llama el sobregiro o el sobreconsumo de recursos. Por cada uno de los países, sabemos, el norte, el sur, las diferentes regiones, de acuerdo a donde nos toque estar, están creando problemas de abastecimiento o desabastecimiento, contaminación, desigualdades en la humanidad, creando problemas económicos y actualmente guerras. En el marco geopolítico se puede ver claramente este escenario actual, sobre todo porque está vinculado a un escenario de sobregiro y a un escenario de disputa geopolítica en relación a el crecimiento de diferentes industrias. Esto a nosotros nos pone también, si querés pasemos, Brian, esto a nosotros nos pone también en la perspectiva de tener este escenario, considerarlo en el mediano o en el largo plazo, y entendiendo que con estas estrategias y políticas, bueno, la tendencia hacia el año 2050 sería tener que disponer como mínimo de 3 planetas a nivel recursos, lo cual sabemos que es insostenible, y aumentarían todo el tipo de desigualdades y de conflictos y de guerras. Si querés pasemos. En el escenario actual, sabiendo que esta es la realidad, no asumiéndola ni con temor ni como una crisis, sino como un análisis de positivismo y decir, bueno, transformemos estas crisis en oportunidades. La pregunta hacia todos, para disparar un poco el diálogo y pensarlo. ¿Qué deberíamos considerar para ser capaces de asumir, incorporar, desarrollar, regenerar y potenciar la economía? Cuando hablamos de la economía, siempre pensemos que estamos hablando de cómo administrar nuestra casa, desde manera individual y de manera colectiva. Entonces, ¿qué pequeñas acciones podemos hacer de manera individual que impacten en la economía ambiental, que impacten en la economía regenerativa, que impacten en la economía circular, que impacten en la economía local, que impacten en la economía social? Eso es un poco lo que vamos a estar desarrollando. Si querés, avanzamos. A lo largo de la materia, fuimos viendo diferentes conceptos en las primeras unidades. La propuesta de este gráfico es que podamos hacer un repaso puntualmente ahora de los que son los conceptos claves, beneficios y consideraciones de la economía ambiental. Inicialmente la economía ambiental se plantea como una visión de la economía clásica que incorpora al ecosistema. ¿Pero cómo lo incorpora? Como si fuera un banco. Dice, bueno, el ecosistema es un banco de recursos. Si yo lo utilizo, eso tiene un costo. Ese costo puede ser la contaminación, ese costo puede ser la reducción de algún recurso, puede ser que se modifiquen los precios de mercado, puede ser que necesitemos más de algo de ese banco de recursos y tengamos alguna incidencia negativa. Entonces, si tenemos una incidencia negativa, podemos crear instrumentos de mercado. ¿Para qué? Para compensar esas incidencias negativas, que pueden ser impuestos o que pueden ser sistemas de bonos. Básicamente esa es la lógica o la filosofía que hoy plantea la economía ambiental. Es una valoración económica sobre lo ambiental.
dentro de esa valoración es, ¿lo usamos bien o lo usamos mal? Si lo usamos mal, pagamos. Si lo usamos bien, podríamos generar un mercado de bonos. Y si lo sabemos administrar correctamente, podemos hacer una asignación de recursos eficiente. Ahora, ¿qué beneficios intenta impulsar la economía ambiental principalmente? La asignación de recursos de manera eficiente, la innovación verde, el estímulo a industrias, tecnologías o sistemas de bajo impacto y mejorar el bienestar social por derrame, ¿sí? O sea, habiendo implementado estrategias económicas, ambientales dentro de la economía clásica, generar también un sistema de compensación social o de mejora social. Las consideraciones estratégicas eran que estas propuestas tendrían que haber mejorado los costos o disminuirlos o hacerlos más eficientes. Se propuso diferentes implementaciones graduales y equitativas para tratar de implementar estrategias de economía ambiental desde las COP principalmente en los países, y a través de estos lineamientos se fue planteando una cooperación internacional. Entonces, a grosso modo, la economía ambiental pasó a sumar dentro de la economía clásica al ecosistema, enfocado como un banco de recursos. Hoy nos encontramos con que la cooperación internacional no estaría en su mejor etapa, que la implementación gradual y equitativa no fue ni gradual ni equitativa. Algunos países avanzaron en la dirección acordada, se comprometieron con objetivos, cada uno avanzó como pudo, lo llevó hacia adelante. Entonces podemos decir que la economía ambiental está en crisis, sí, como también está en crisis la economía capitalista, ¿no? Podemos decir que son dos sistemas que están conectados y que la crisis de uno repercute en la crisis del otro. Sobre todo porque se ponen los sistemas sobre los ecosistemas, cuando debería ser al revés. Nunca el sistema podría estar por sobre el ecosistema. Bueno, si querés avanzamos. Entonces, teniendo en cuenta que muchos de los enfoques que tocamos plantean algunos cambios de paradigmas o de dimensiones que ya tenemos incorporadas por otras materias o por nuestra realidad, si nosotros queremos tener un planeta que sustente la vida, la biodiversidad, los ecosistemas, que respete el planeta, los recursos naturales, los ciclos y la estacionalidad, estamos obligados, de manera individual, como futuros licenciados en gestión ambiental, como futuros actores de una nueva economía, de un nuevo activismo, de un nuevo enfoque hacia la regeneración, a repensar, reevaluar, reconceptualizar, reestructurar y rediseñar nuestra forma de vivir, de consumir, las ciudades, las casas, la asistencia sanitaria, los procesos de producción, la manufactura, la producción de alimentos, la prestación de servicios, el transporte, la logística, los hábitos personales, costumbres sociales y mucho más. Ante la crisis, los desafíos es innovar, es repensar lo que no está funcionando. Pero siempre desde qué aspecto? El aspecto económico, pero no el aspecto económico pecuniario del dinero, sino de cómo administramos eficientemente cada uno de esos cambios que necesitamos. Cómo investigamos, analizamos y diseñamos soluciones que puedan brindarnos bienestar, que puedan generar riqueza, no desde el concepto económico, sino desde el bienestar social y el bienestar medioambiental. En este caso, la propuesta es enfocarse en la regeneración. Hoy ya con no destruir no alcanza, lo tenemos claro. Decime, Brian.
No, que no se llega a ver completo, les pido disculpas a los chicos, Ah, pero dale, por ese problemita que tuvimos al principio de que no poder compartir, ¿sí? Tuvimos que ahí dale. ponerlo en PDF y lo vemos medio cortadito. Me habían consultado ahí En, por el chat. dale. En principio, eh, hay que entender hoy que los réditos económicos tienen que sí o sí tener esa famosa mirada de triple impacto, que es una de las formas de mirar, no es la única, ni la mejor ni la peor, pero dentro de esa mirada tenemos que tener en cuenta que la regeneración antes era no destruir o destruir lo menos posible o compensar. Hoy tenemos que tener en cuenta que tenemos que asociar todos los procesos que se puedan a la regeneración, siempre vinculando una mirada social y el cuidado del ambiente. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo regenero con una mirada social, cuido el ambiente y tengo réditos económicos? Bueno, ahora más adelante ya vamos a llegar ahí. Vamos a ver casos que son posibles y vamos a ver lo que es instrumentar y empujar proyectos que realmente viabilizan y de alguna manera son esperanzadores, pero que también desafían a los paradigmas y luchan por innovar. Seguimos, Seguimos, Roberto. sí, Bien. seguimos para abajo. Después le aviso a los chicos también que una vez que terminemos la clase, cargamos la clase, pero también dejamos el PDF a disposición para que lo puedan revisar, y repasar un poquito todo lo que fueron viendo acá. El PDF funciona también como una especie de láminas y disparadores que van ordenando un poco todo lo que vimos de otra manera a lo largo de la materia. Bueno, esta posición que tenemos que tomar de reconceptualizar, reevaluar, reciclar, reutilizar, reducir, relocalizar, redistribuir, reestructurar, todo aquello que hace a lo esencial en nuestra casa, ¿no? Desde la vivienda hasta el planeta, nos plantea no solamente una forma económica, nos va a plantear nuevas formas económicas. Porque cuando nosotros hablamos, bueno, plantear la economía ambiental o la economía capitalista o la economía socialista, la que sea, como una forma económica estandarizada para todos lados, es el mayor error. Lo que tenemos que entender es que hay muchas formas de hacer economía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de administrar, estamos hablando de gestionar, estamos hablando de entender los recursos que tenemos disponibles para cuidarlos, valorarlos y generar valor. Entonces, cuando nos ponemos en un enfoque de investigar, analizar, diseñar y encontrar caminos, vamos a ver que las multieconomías pueden a veces inclusive llegar a convivir y es necesario que convivan. Este infografía ya nos plantea la posibilidad, en una primera instancia, de pensar en qué, en la economía circular. La economía circular no como una solución económica, sino como otra forma de administrar varios de los problemas que tenemos que solucionar. Si querés, para mí, la economía circular es interesante, es una innovación, nos permite desarrollar nuevos negocios, no es lo que nos va a permitir desarrollarnos completamente económicamente y tampoco es algo que debamos dejar de considerar. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos, bueno, no destruimos más, no generamos más residuos, ¿qué hacemos con todo lo que generamos antes? Con lo que hay en el planeta. Bueno, la economía circular es un excelente modelo económico y modelo ambiental dentro de la economía ambiental que permitiría implementarse ¿para qué? Para mejorar los diseños y reducir los residuos, para mejorar los ciclos técnicos y biológicos de cada uno de los productos, para presentar nuevas estrategias, tanto para el desarrollo industrial, para los estímulos y la innovación de materiales, para ser más resilientes a cada una de las industrias, ¿sí? Y de cada uno de los procesos logísticos, para considerar desde el diseño, desde la logística, desde la operatividad, desde la producción, el análisis de ciclo de vida de los productos, o sea, desde que sacamos y extraemos el mineral hasta que ese producto se vuelve a transformar en un residuo, lo tenemos que pensar por completo en cada una de las etapas, en cada uno de sus diseños, en cada uno de sus componentes, en cada una de
las logísticas en cada uno de sus usos para que vuelva a ser un input dentro de un sistema productivo y no que sea un output y se transforme en un residuo. Entonces, Oye, ¿puedo agregar una cosita, Roberto? por favor. Siguiendo con la temática del redesarrollo industrial que comentabas, una de sus colegas se recibió hace poquito de la licenciatura en gestión ambiental y tenía como propuesta de trabajo final justamente el desarrollo de una industria a partir de un subproducto que era que se producía a partir de la harina de hueso, bueno, un fertilizante y para utilizarlo en la parte agro. Y nada, estaba buenísimo el proyecto teniendo en cuenta toda esta idea, ¿no? De la economía circular y que se puede armar, bueno, proyectos muy copados y que probablemente tengan muchísima rentabilidad, falta el desarrollo de industria con esta clase de miradas de la economía circular y creo que a partir de ahora es esencial que ustedes como futuros promotores también puedan quizás a futuro desarrollar un proyecto de esta índole, ¿no? Están buenísimos además. Muchos de los caminos que tenemos por delante, todos aquellos que nos guste y que nos querramos dedicar a, ya sea a la gestión ambiental o al activismo ambiental o a la innovación sustentable, por decirlo de alguna manera, no solamente es empujar desde lo individual, sino empujar también los marcos normativos, trabajar en cada localidad, trabajar en cada lugar para poder presentar a nivel público, a nivel social, cultural, varios de estos enfoques. Muchas veces la educación es el primer paso. Entonces, hay que entender que en algunos países, en algunos lugares, nos podemos encontrar con escenarios más avanzados, pero en todos los escenarios siempre es posible trabajar y generar posibilidades. A veces desde la educación, a veces desde la acción, a veces desde lo social, desde lo cooperativo o desde un emprendimiento o una empresa. Hay que creer que este tipo de economías son posibles y tratar de llevarlas adelante. Em, en mi caso, tengo haber vivido la experiencia de haber trabajado en México en un proyecto de economía circular con cartón y ver que cuando las normativas acompañan, el mercado acompaña y hay ciertas condiciones, realmente es posible. Hoy la realidad es que en Argentina todavía nos encontramos en un escenario muy incipiente, sobre todo a nivel legal, a nivel financiamiento, excepciones impositivas, entramado entre los actores que son las empresas, la logística, los emprendimientos, para poder lograr que toda esta vuelta funcione. Pero es una de las direcciones en las que tenemos que ir. No es la única, pero es una de las direcciones en las que tenemos que ir. Si querés, pasamos. Ahí. Bien, ahí un alumno decía que a él le terminó de cerrar bastante con el tema de la economía circular por un video de Manuel Maqueda, que lo explica muy claro. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algunos principios que eh, cuando hablamos de otras formas económicas son importantes entender, ¿no? Yo siempre hago la comparativa entre la economía clásica. La economía clásica lo que busca es la generación de riqueza. El principio es la generación de riqueza, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de economías, a veces estamos hablando de cuidar, otra vez estamos hablando de regenerar, a veces estamos hablando de compartir de una forma justa, no solamente estamos hablando del dinero, sino estamos hablando de, cuando hablamos de compartir de una forma justa, también puede ser el agua, las viviendas, la educación, ¿no? De muchos aspectos. Después, establecer límites al consumo, que muchas veces puede parecer un ataque a la libertad, pero también hay que entender que en una región, vamos a hablar de bioregiones, en una región donde el agua es voy a ser más puntual, el ciclo hídrico del agua, las lluvias, la condensación, los ríos, la escorrentía, los lagos, la llegada al mar y todo, es un ciclo, es estacional. Durante 2 o 3 meses hay mucha agua, durante 6, 7 meses, 8 meses hay poca agua.
y todos tienen que tener acceso al agua, lo más lógico sería intentar establecer límites al consumo. Ejemplo, que los grandes productores o que las grandes industrias no consumieran más en perjuicio de que todas las familias tengan agua. Bueno, entonces hay principios que otras formas económicas establecen que el sistema no puede estar nunca por el ecosistema y tampoco puede estar por arriba de la sociedad. Por eso remarco acá que para tener en cuenta el tipo de economía que estamos hablando de una economía que propone compartir de una forma justa, cuidar y regenerar y establecer límites al consumo. No como un principio activo, sí cuando sea necesario. Por equidad, que no es lo mismo que libertad, ¿no? Sí, seguimos para abajo. Nosotros a nivel individual, después de entender qué es la economía ambiental, que hay diferentes tipos de economías, cómo administramos nuestra casa, que tenemos que ver desde lo micro hasta lo macro, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro principal, acá me voy a hacer dueño de una frase de Vandana Shiva, que es un activista hindú? ¿Cuál es nuestro principal acto revolucionario para modificar una tendencia de mercado o una forma de economía? ¿Cuál piensan que es? ¿No consumirlo? ¿O consumir? El consumo consciente. Vamos a decir, consumir, tenemos que consumir. Nosotros necesitamos alimentos, necesitamos agua, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos industrias, necesitamos, bueno. Pero ¿cómo consumimos? ¿A quién le consumimos? ¿Qué compramos? ¿Cómo lo compramos? ¿Qué economía apoyamos? ¿Cómo, cómo decidimos transformar la sociedad? ¿Cómo decidimos que nuestro impacto directo e indirecto impacte? Eh, Todo se define a partir de lo que compro y de lo que consumo. Si yo le compro los huevos al vecino que tiene gallinas y no se los compro a un supermercado mayorista, si yo compro un producto nacional sobre un extranjero, si pienso primero en los productores locales por una cuestión de economía local y social, bueno, cada acto de consumo protege o destruye. No es que o protege o destruye. Cuando nosotros elegimos entrar que nuestro dinero ingrese en el corporativismo, en el super archi mega corporativismo, ese dinero ¿dónde llega? En el punto final, ¿dónde llega? A un grupo acotado de personas o a un grupo cortado que maneja 8, 10, 15, 20 grupos económicos que manejan una logística, un grupo económico, hipermercados, etcétera. Ahora, si yo decido que ese dinero no entre ahí y vaya a otro tipo de economía, local, social, regenerativa, dentro de lo que puedo, y cada vez voy reorientando más mi flujo hacia esas cosas, o cada vez que puedo lo reoriento, estás generando una matriz económica diferente. O lo mismo, ¿podemos nosotros sancionar una empresa que contamina de manera individual? No. ¿Cómo la podemos sancionar? No consumiéndola. Entonces, ¿cuál empieza a ser el acto más significativo que tenemos de manera individual en una economía? Nuestras El decisiones de consumo. nuestras Consumo. decisiones, nuestras decisiones de consumo. Si querés, seguimos, Brian. Yo acá hace varios años empezamos a desarrollar un concepto que, bueno, quedó pegado de hace mucho y, bueno, lo seguí empujando. Esta frase que van a escuchar no viene de la academia, sino que viene de un desarrollo propio que hicimos, pero bueno, es el concepto de ecosapiens, ¿no? El ecosapiens es aquel que no deja de ser un pensante consumidor y manifiesta su preocupación por el medio ambiente, sus hábitos diarios y lo plasma en su comportamiento de compra. ¿Sí?
También en su consumo energético, en su consumo logístico, en su huella ambiental, en su huella hídrica. Bueno, poco a poco lo que tenemos que entender es que decidir transformarse en un ecosapiens es poder entender cómo funcionan las diferentes economías, decidir en cada acto de consumo sobre qué modelo económico me planto y también que mi acto de consumo premia o castiga, o fomenta o disminuye, o impulsa o retrotrae. Y en qué matriz económica yo inserto ese acto de consumo y qué estoy financiando y qué estoy dejando de financiar. Si querés, seguimos, Brian. Entonces, cuando hablamos de consumos, para puntearlo rápidamente, podemos hablar de consumo responsable, que es básicamente siempre es tener información y saber qué estamos comprando, y de dónde viene, y cuál es la empresa, y con qué está hecho, y por qué. Porque si yo consumo algo, te doy un ejemplo, nos puede pasar a todos, y la contradicción a veces está bien, ¿eh? No podemos, el mundo de hoy nos plantea que es muy difícil ser 100% coherente y consecuente, pero también hay que entender que si yo estoy despotricando contra las mineras y después compro un artefacto en una casa de electrónica donde están los metales que están sacando de la mina, estoy alimentando económicamente lo mismo de lo que estoy criticando y haciendo activismo por otro lado, como para ser puntual. No digo que no se pueda ante las necesidades, pero uno tiene que ser consciente y responsable y saber la trazabilidad de qué industrias, qué logísticas, qué empresas, qué materiales conlleva lo que se está consumiendo, ¿no? El consumo sostenible es también ajustarnos a las necesidades reales, tener conciencia no solamente de los límites planetarios, sino de los nuestros. Apuntar a ser más resilientes, mayor eficiencia energética, cuidar los consumos de agua, de electricidad, de papel, de plástico. Bueno, eso es intentar que nuestro consumo sea cada vez más sostenible. El consumo solidario es también asegurar, yo doy un ejemplo que es muy fuerte. Yo vivo en la zona sur de Mar del Plata, pegado al cordón productivo, ¿no? O sea, parte de mis vecinos son productores agropecuarios de baja escala, algunos son agroecológicos. Y si yo me voy a comprar a la verdulería del centro de la ciudad y después el que está acá se funde, eh, digo, ¿dónde está mi solidaridad? ¿Dónde está mi atención con mi vecino? ¿Dónde está mi cuidado por lo local? ¿No? Entendiendo que la economía se construye desde lo inmediato hacia el afuera, ¿no? Hay Después una esto. cosita después para sumar, Roberto. Bueno, cuando hablabas también de consumo sostenible, a mí se me venía una idea a la mente, en lo particular, digamos, con un ejemplo mío. Yo tengo una moto eléctrica y dije, bueno, uno se considera, digamos, uy, estoy, bueno, haciendo una actividad para ayudar un poco al planeta, pero después nos fijamos y si vamos a a la planta de electricidad, por ejemplo, en mi caso de Mar del Plata, funciona en base a combustibles de petróleo, digamos, que vienen de petróleo. Entonces, la misma electricidad con la cual yo cargo la moto viene de un sistema que parte del mismo petróleo y contamina igual. O sea que sin querer una vez se trata de hacer algo positivo, pero el sistema está armado como para la economía lineal, ¿no? Y no tanto para la sostenible o Hay, ambiental. sí, hay muchas trampas y en realidad reconocerse imperfectos hace al sistema y a nosotros también hace al análisis, a la investigación y al replanteo. Eh, la realidad es que no podemos tener cero huella, no podemos no tener incidencia en el planeta, no podemos no tener impacto. El tema es que lo sepamos administrar, que lo sepamos analizar, que lo sepamos investigar y que sepamos diseñar un poco nuestras acciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando se hablan de procesos regenerativos, yo voy a dar un ejemplo
va a sonar medio burdo, pero es un ejemplo. Si a nosotros cuando nacemos nos dijeran que cada persona necesita el aire de 20 árboles a lo largo de su vida, ¿no sería lógico que cada uno a lo largo de su vida plantara 20 árboles, dejara 20 árboles plantados? Y si vivís en un lugar con una familia de 4 o 5 personas, tengas que tener por lo menos 80, 100 árboles alrededor para compensar el oxígeno que necesita esa familia para vivir. ¿Le suena lógico? Estaría buenísimo. Ni hablar. Sí, Bueno, estaría buenísimo empezar a pensarlo al menos. claro. Bueno, Eh, pero eso no podría funcionar en muchísimas dimensiones. Si nosotros para vivir vamos a necesitar generar 50.000 kilos de alimentos a lo largo de nuestra vida, ¿cómo puede ser que no tengamos la mínima consideración si podemos ser prosumidores de alimentos en nuestros hogares de una manera mínima o apoyar a un productor de alimentos? Si nosotros necesitamos oxígeno, si nosotros necesitamos agua, ¿cómo no estamos educados para tener un enfoque de regeneración, captación, filtrado, percolado, infiltración, revalorización, o sea, del agua? Entonces, estas economías, los que nos ponen principalmente es en conciencia y en el foco de tener que investigar, analizar y entender que para cada recurso, para cada localidad, para cada emprendimiento, hay nuevas formas económicas y no necesariamente responden a la economía con la que venimos funcionando, ni están sobre un solo tipo de economía. Puede ser economía circular, economía regenerativa, economía social, local, verde, capitalista, etc. Es Y que, no, una cosa, cualquier cambio que empezás a hacer personalmente y te comparás con hábitos anteriores o con otras personas que no tienen incorporados esos cambios, te das cuenta la gran diferencia que hace. Parecen movimientos significativos que uno hace con los residuos, con el consumo, con los residuos orgánicos, con lo que sea. Si todos pudiésemos aportar un poquitito nada más, sería, o sea, por esto estos videos están buenos porque habla de desde lo individual, cómo replicado en lo colectivo se hace algo grande que se suma y se potencia. Porque es increíble cuando uno mira para atrás, cuando no teníamos esta conciencia, no habíamos pensado en estos cambios, es grande la diferencia. No es insignificativa, es grande. Por más chiquito que sea el movimiento que uno hace, es grande. O sea, el pensarlo y hacer movimientos cotidianos diferentes cambia un montón la realidad. Sí, eh, además también influenciamos un montón a otras personas que nos rodean y eso, y a su vez a otras y así. Yo creo que está Sí, bueno. no desde el reclamo, porque cuando es desde el reclamo, ahí creo que ahí ya genera rechazo, sino desde, nada, desde el hacerlo y que el que quiere sumarse te pregunte, te siga, pero en todos los aspectos. Está muy, cada uno- muy Mm. así el consumo, los ultraprocesados, o sea, y nada, eso. Eh, O sea, los pequeños cambios hacen grandes diferencias. existen siempre escenarios que son condicionantes a la realidad de cada uno, ¿no? Cada persona tiene un entorno, una realidad diferente. Eh, Establecer estándares de un poco de qué está bien o qué está mal. Yo creo que lo más importante es que cada uno desde donde le toca vea lo poco o lo mucho que puede hacer. A veces es un solo acto de consumo. Yo doy ejemplos por ahí desde mi experiencia. Yo hace más de 10 años me replanteé mi consumo de residuos, ¿no? Y así todo sigo sacando, creo que una bolsa y media, dos al mes. No logré bajar más de eso. Com- tengo compost, tengo dos tipos de compost, sé dónde se llevan los reciclables, junto a los reciclables, donde puedo los entrego, y hay una bolsita y media, dos bolsas que es como que no las puedo hacer desaparecer bajo ninguna forma y terminan siendo el relleno sanitario. Pero cuando veo la media de los datos que hay de Argentina, que es casi una bolsa y media por familia al día, bueno, yo lo bajé
a 1,5 bolsas, 2 al mes, ¿no? Bajé muchísimo mi impacto. Bueno, esas son acciones que cada uno puede elegir tratar de implementar en la magnitud que sea, desde el residuo, desde un recurso, desde el papel, desde el agua, desde los hábitos de consumo, los hábitos de compra, todo aporta. Lo que no se puede para mí exigir es que todos lo hagamos de igual manera o con igual impacto o sobre las mismas acciones, porque cada entorno, cada persona está en un contexto diferente y tiene diferentes escenarios y realidades. Si querés, seguimos para abajo, Brian. Cada vez que decidimos tomar estos hábitos de consumo o estas acciones, siempre en mayor o menor medida estamos generando beneficios ambientales, beneficios económicos y beneficios personales. Los ambientales siempre son vinculados al impacto sobre el medio ambiente. Los económicos es porque estamos decidiendo sobre una matriz que apoya un tipo de consumo, y los personales porque estamos adquiriendo hábitos más sanos. Generalmente, hay una correlación que tampoco la gente hace muy poco, pero saben que mientras mayor contaminación y mayor residuo, mayor enfermedad y mayor epidemias. O sea, si a nosotros nos explicaran que al revés te dicen, mientras menos residuos generás y menos contaminás, hay menos posibilidad de que nos enfermemos, creo que la gente tiraría menos. Pero como no ve el residuo, se ve de una manera lineal, sale de tu casa y nunca más lo ves. Pero bueno, los basurales y la contaminación, ya sea por quema, por lixiviados en las napas de agua, etcétera, a la larga terminan impactando en la salud, ¿no? Cuando hablamos de salud de los ecosistemas, salud de los animales y salud de las personas. Si querés, vamos un poquito más para abajo. Bueno, ahora, habiendo entendido que pasamos, que la economía ambiental nos abrió la puerta a entender que dentro de la economía sumamos al medio ambiente, que dentro de esa sumamos la posibilidad de que esté la economía circular dentro de la ambiental, y que la economía circular y la economía ambiental necesitan un enfoque de implementación. Nosotros no podemos salir a cambiar el planeta, el mundo. No podemos ni siquiera salir a cambiar el país ni la provincia. Y difícilmente nuestra ciudad, nuestro pueblo. Entonces, ¿dónde podemos desarrollar estos hábitos de consumo, esta economía ambiental, esta economía circular y esta economía regenerativa? Si puedes, baja un poquitito, Brian, para que se vea el título. Un chiquitito. A ver, ahí Apenitas, está. ahí. En la economía local. Cuando hablaba, esa frase que ya está trillada, pero pensar global, actuar local, bueno, esto es lo mismo. La economía ambiental, la economía circular, la economía regenerativa necesita sí o sí ser implementada en el ámbito local y en un ámbito cooperativo, porque cuando hablamos de cooperativo no estamos hablando de una cooperativa en sí, en un ámbito cooperativo y solidario es de que necesita de la interrelación social de actores que quieran llevarla adelante y trabajar en conjunto para implementarla, para generar las redes, los lazos, la valoración del sistema. Uno puede ser en la cultura, otro puede ser en la materia prima, otro puede ser en un emprendimiento, otro puede ser en la logística, en diferentes ámbitos, pero se necesitan de ese arraigo territorial para poder llevarlas a cabo, para poder implementarlas. Y también se necesitan de actores que estén dispuestos a colaborar en esta ayuda mutua. Doy un ejemplo. Brian mencionó que una alumna propuso un proyecto de economía circular revalorizando los residuos de otra industria. Si esa industria no le da el residuo o se lo deja tirado en la puerta de la industria, es lo mismo que se genere una alianza estratégica, se entienda que le aporte el input de uno es el output de otro, que a nivel logística compartan los gastos, que vean cómo se lo pueden entregar de mejor manera para que
para que la revalorización necesite de menos etapas. Al mismo tiempo en el medio, che, y si incorporamos una persona que haga la logística y le pagamos entre los dos, porque a mí es mi residuo que me lo saca y a vos es tu materia prima que lo ingresa, y empezamos a pensar en los actores que hacen posible que gire esa rueda. Bueno, eso es ayuda mutua, equidad y justicia dentro de la implementación de un modelo económico que necesita diferentes actores que benefician a una economía local de una manera más resiliente, que proponen innovación y adaptación y que apuntan a algo que es importante, que es la cohesión comunitaria. Cuando estamos hablando de cómo administramos nuestra casa a nivel económico, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo nos formamos como equipo, cómo llevamos adelante diferentes acciones que nos potencien, cómo logramos el bienestar individual y colectivo, ¿sí? Y qué impacto se genera a través de esas acciones, ¿no? Ya sea local, social, bioregional, a nivel país, pero casi todo esto se construyen a través de colaboración, de redes donde los actores locales funcionan. Y a partir de lograr que esas redes y esas implementaciones actúen, recién ahí es posible establecer políticas o un marco legal o cooperativo que sea empujado, ¿no? Generalmente estas normativas o estas leyes que necesitamos para impulsar la economía circular, la economía regenerativa, los mercados de bonos para la economía ambiental, las deducciones de impuestos para aquellas empresas que hagan bien las cosas en el plano ambiental, la quita de subsidios para aquellos que le hagan mal, los aumentos de impuestos para aquellos que los hagan mal, vienen empujados desde abajo, no van a venir desde arriba en respuesta a los grupos, digamos, a los grandes intereses, sino que van a venir desde abajo, desde aquellos que quieren modificar las economías para tener estas multieconomías corriendo dentro de un mismo mercado. Jorge, levantaste la mano. Levanté la mano. ¿Cómo anda, Roberto? Encantado de Bien, conocerte. igualmente. Generaste mucha expectativa todo este tiempo. Bueno, Sí, sí, gracias. está buenísima la clase, está buenísimos los contenidos, te lo quería decir. Los videos están geniales. Lo de este futuro imposible. El primer capítulo lo vimos acá en familia, en casa, y nos explotó la cabeza a los tres. Y los tres Bueno, dijimos, estamos con un niño de 15 años, Natalia un poquito más grande que yo, entonces dijimos los tres, esto tiene que ser lo que empiecen a publicar y a consumir los chicos en la escuela. Son videos para poder mirarse uno por día y plantear el día escolar desde ahí, porque te llena la cabeza y te deja con muchas ganas de esperar al otro día para mirar el segundo capítulo, no como ahora, viste que podemos poner capítulo tras capítulo, no. Y se podría generar algo muy bueno. Así que, ¿qué pasó? Con el primer capítulo, justo el 17 y 18 de abril, acá en Verónica, hicimos el primer simposio que hablaba sobre el campo y la ciudad. bien. Sería ganadería regenerativa, la alimentación saludable y, y no sé qué otra cosita más. Entonces vimos todo esto y me daban a mí la oportunidad de estar mis 30 minutos de fama en una exposición y el video duraba 20 minutos y tenía ganas de hacer esto, poner que se coman estos 20 minutos de video, que les explote la cabeza a todos y después esos 10 minutos, incluso hasta quedarme callado, porque sentía que el video explica todo lo que tenemos que saber todos los ciudadanos por igual. Como si quisiéramos empezar un cambio, debería ser mirar este video de 20 minutos y después llevárselo a casa. Bueno, y ahí te quería comentar que justo con esto que decís de la economía local, yo soy técnico en economía social para el desarrollo local, y ahí vimos efectivamente lo que vos estás diciendo, cómo viene a articular la economía local
que es como la puerta o la llave que tiene la sociedad para poder hacer esto del consumo responsable y el comercio justo. Yo ahí Ujú. les compartí esta lámina que habla de la economía social para el desarrollo local y cómo viene a ordenar toda la información y cómo es que llega a ser la clave para el desarrollo local, la economía local, perdón, la economía social, cómo y por qué es clave para un desarrollo local. Que esto que decías vos, ir a comprar acá al de al lado o aquel que tiene alguna huerta orgánica o alguna microgranja que nos provee de huevos, de carnes, de pollos. Y no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos de tener en el alcance de todos. Así que les dejo esa lámina y para que quiera que la use. Ahí está Gracias. buenísimo, Jorge. Bueno, aprovecho y hago una pequeña mención sobre la serie. Para quien no lo sepan, es una serie que es producida por un montón de gente, de una manera activista también. Estamos en contacto. Tengo la alegría de que me contactaron de la fundación y estuve hablando ahí con el presidente ya 2 o 3 veces porque somos la primer cátedra que la utiliza como contenido académico, universitario. Eh, eh, Independientemente de que es bastante nueva, tiene un poquito más de un año de que salió, yo la conozco por otros ámbitos, sin entrar ni profundizar porque no quiero salirme de la clase, lo podemos dejar para otro momento, el que quiere me contacta. Yo fui varias veces en varios proyectos participante y coordinador de TACMA. TACMA es la red de escuelas sustentables de Latinoamérica y también estuve con proyectos de economía circular y economía regenerativa. Y dentro de digamos, los actores con los que me vinculo, hubo varios que fueron parte de los generadores de contenidos para la serie. Entonces ya sabía que venía en camino y apenas salió, bueno, tuve la posibilidad de verla y bueno, me pareció excelente para incorporarla a la materia. Eso por un lado. Y por el otro, sí comparto, Jorge, que la puerta es siempre la economía local. Eh, Salir a golpear las puertas más arriba es romper muchas barreras y tratar de llegar de arriba para abajo siempre suele ser mucho más complejo, más en este tipo de economías. Pero no hay que, digamos, nunca desestimar que se puede, pero la acción inmediata siempre se ve a través de lo local. Así que si querés, seguimos para abajo, Brian. Entonces, cuando hablamos de construir desarrollo sostenible y estamos hablando de la generación también de estos hábitos de consumo irresponsables, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que considerar es nuestros comportamientos de consumo nocivos para el entorno natural. Ahora, si ustedes me dicen, che, ya sabemos que consumir, sabemos que la economía local, sabemos que la economía ambiental, entendemos de qué va. Bueno, ahora paramos y decimos, ¿qué es lo primero que tengo que investigar o analizar para ver si puedo implementar una economía, la economía como la administración de mi casa, de mis hábitos y de mis recursos, más sostenible? Lo primero que tengo que investigar o analizar son mis hábitos, los de mi familia, los de mi entorno inmediato y qué puedo cambiar. Ahí está el verdadero impacto de una economía ambiental, de la economía más sostenible, una economía. ¿Dónde puedo implementar la economía circular? Si yo tengo un electrodoméstico que está viejo y hay que tirarlo y lo llevo para algún lugar que lo recuperen y lo pongan en marcha. Si agarro los residuos reciclables y me encargo de que los reciclen. Si veo que hay un emprendimiento que está innovando sobre economía circular en el pueblo, en la ciudad, en donde sea, y voy y le dejo y lo ayudo y lo compro y lo comparto en las redes y le mando posibles consumidores. Estimular las acciones beneficiosas que tengamos a la mano para el medio ambiente, ¿no? Ser actores de difusión de aquello que está bien o que creemos que está bien para estimular este tipo de economías.
fomentar valores y principios de consumo hacia la sociedad. Les doy un ejemplo. Yo regresé al país hace más o menos 14 años, una cosa así. Cuando llegué a la casa de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, hay que poner compostero, hay que dividir los residuos, hay que hacer todo este montón de acciones. Al principio, resistencia, poco cambio. Bueno, al poco tiempo logré el cambio. Después dije, bueno, me voy a ir a vivir me voy a construir una casa sustentable, me voy a hacer una casa sustentable. Llegué a recibir comentarios de todo tipo. Eh, Desde que iba a perder la plata, no se le iba a poder vender a nadie, no sé, un montón de cosas. Ahora, 10 años después, vienen a la casa, que buena está tu casa, me gusta tu casa, quiero una casa como esta, etcétera. Lo que voy es, uno tiene que fomentar los valores o los principios de estas economías, pero desde los actos, desde los pequeños actos de uno. Es, es, es mucho más fácil de enseñar haciendo que enseñar desde un marco teórico. Decirle a la gente lo que hay que hacer cuando uno no lo hace ni lo ejecuta. La coherencia genera consecuencia. El hacer contagia. El sentarse a hablar de economía circular con gente contagia la idea y la idea genera la acción, ¿sí? Y eso se construye desde el comportamiento individual, reorganizarnos el comportamiento individual. Ahora, si nosotros reorganizamos nuestro comportamiento individual enfocándonos en nuevas formas económicas y de pronto estamos trabajando en una empresa, en una institución, en una organización y empezamos a llevarlo ahí. Ejemplo, trabajamos en una universidad y vemos que en la universidad se puede bajar el consumo de agua. O podemos hacer una investigación para hacer el análisis de la huella hídrica de la universidad y ver cómo si cambiamos los grifos y no sé qué, y el tanque y el filtro, podemos bajar el consumo de agua y achicar los inodoros, la descarga de los inodoros para menos agua y bla, bla, bla. Bueno, eso se dispara ¿desde dónde? Desde el comportamiento individual. Entonces los cambios de paradigmas en la economía no solamente son demandas hacia el gobierno, hacia el mercado, el comportamiento individual orientado hacia el consumo y hacia lo que proponemos como acciones y hacia después lo que concretamos como acción y con quién nos relacionamos para poder llevarlo a cabo. Profe, Roberto, Sí. Daniel comenta que si hay algún libro que le puedas recomendar sobre la parte de economía circular para complementar todo el material que venimos viendo. Eh, Eh, si no, si hay alguno para, no sé, para la próxima clase, o lo podemos li- cargar li- también. libro es complejo, sí, algún white paper. Una de las cosas que en realidad me parece más importante hoy, sí, que después se los vamos a subir porque es bastante nuevo, es la economía circular está muy activa en algunos países, en Argentina por ahora no, pero acaban de salir las ISO. Las ISO son las 5900 y se podría decir que van a establecer un poco la columna vertebral, ¿no? La estructura de la economía circular a nivel mundo, planeta, porque todos se van a agarrar, se van a colgar de ahí. Después, el libro, sí, algo podemos buscar. No sé si hay un libro en concreto, porque hay la Fundación MacArthur, no, ¿cuál es? MacArthur, sí, creo que sí. Pero déjame que me fije y comparto en el Classroom. Después ahí una compañera comenta un proyecto que hicieron en la escuela relacionado con amar la tierra, y reutilizar los residuos, con la parte de las botellas de gaseosas y demás, contando desde su experiencia. Que limpiaron, reunieron y convirtieron en puff para los estudiantes. Genial, Lindo proyecto. genial. Y Hugo Gusto recomienda un libro por ahí, Ecologismo de los Pobres, de Martínez Autor Alier. Martínez Alier. Muy bien, bien ahí. Bueno, yo también lo que les propongo
a quienes realmente estén interesados aprovechen también estos grupos académicos, quienes están estudiando, para después, fuera de aula, de clase, generar también alguna especie de relación o entramado, porque la construcción de de los proyectos siempre necesitan de actores, ¿no? Y la información y saber quiénes están impulsando querer emprender o cambiar algo, por ahí se sorprenden y entre el grupo de alumnos se pueden también dar una mano, ¿no? En muchas cosas. Si querés, seguimos un cachito para abajo. Y ahora les voy a compartir, seguimos un poquito más para abajo, un poquito menos, ahí está. Ah, No, ¿por acá ahí. está bien? Sí, un poquito más que se vea, ahí está. Perfecto. Ahora, fíjense que hablamos de muchas formas económicas, ¿no? De muchos modelos económicos. Y nunca dejamos de hablar de la tierra, de lo social y de lo económico. Y de lo económico, después como el resultado de lo económico, el dinero, que se podría decir que está en un cuarto o quinto lugar para mí, ¿no? Entonces, es importante entender que las nuevas economías lo que plantean es el ecosistema por arriba del sistema, la gente por arriba del sistema, la equidad o la justicia por arriba del sistema, el sistema económico y establecer límites al consumo. Acá voy a hacer algo, una redundancia sobre lo de establecer límites al consumo. No es el límite del consumo como una restricción, pero sí es el límite del consumo como la destrucción de una montaña, como quedarse con una cuenca hídrica, con destruir una selva, con destruir una bioregión, con la explotación excesiva de un recurso, Cuando hablamos de límites, es eso, ¿no? Es limitar lo que no está bien y tampoco permitir que el consumo desmedido eh, les doy un ejemplo que me sorprendió a mí en México. Había regiones donde no había agua, literal. Estamos hablando de familias que tenían, no sé, un tanque de agua cada 15 días, 1000 litros de agua para mantener una familia 10, 15 días que venían y lo llenaban con un camión. Sin embargo, en todas las tiendas de abarrotes o en los negocios había Coca-Cola, había Pepsi, había de todo. Y para hacer una gaseosa se necesitaban por ahí 2, 3, o sea, por cada litro de gaseosa se necesitaban 3 litros de agua. No por la gaseosa en sí, sino por la huella hídrica del producto, ¿no? Pero agua no había, pero sí había gaseosas. Entonces, en esa región, puntualmente en esa región, en esa economía local, se tendrían que considerar otros parámetros, otro tipo de legislaciones y otros límites a los consumos, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando es eso, es de entender que las bioregiones y cada lugar puede llegar a necesitar a veces proteccionismo o límites al consumo desmedido, ya sea de la sociedad civil, tanto como una empresa, como del ámbito gubernamental. Si querés, vamos para abajo. Y de lo que estamos hablando es que estas economías, en todas, deberían tener una perspectiva de planeta, proteger el capital natural. Para proteger el capital natural, ¿qué tenemos que hacer? Cuando hablamos de los hábitos de consumo, ¿de qué hablamos? Miren a la izquierda, de reorientar los flujos financieros. ¿Qué es reorientar los flujos financieros? Nuestros hábitos de consumo, qué compramos, qué consumimos, hacia a quién apoyamos, qué matriz estamos haciendo que crezca, qué matriz estamos haciendo que se achique. Y a partir de que reorientamos los flujos financieros, también le tenemos que exigir que se produzca mejor, que se produzca de manera más consciente, que se produzca de forma responsable, apoyar los proyectos. ¿Para qué? Para a través de la sociedad seguir cuidando los recursos y la ecología y al mismo tiempo, fíjense los tres de abajo, respetar la integridad ecosistémica, ningún consumo nos tiene que dejar sin ecosistemas, destruirlos, la conservación de la biodiversidad. Hoy es lamentable los indicadores que hay, pero se están hablando que ya debemos estar cerca de un 5% de los ecosistemas del mundo quedan vírgenes. Nada, nada. ¿Sí? Y asegurarnos lo elemental que es alimento, agua, techo, seguridad, energía, ¿no? Bueno, pensemos que hay modelos económicos que ponen eso por arriba
del dinero. Y hay otros que ponen la generación de riqueza y el dinero por encima de todo lo que venimos charlando. Después cada uno elige qué modelos económicos o qué estrategias económicas o qué emprendimientos económicos impulsa o empuja. ¿Vivimos dentro de un mercado capitalista y de una economía capitalista? Sí. ¿Podemos salirnos? No, pero podemos atenuar nuestra participación. Podemos disminuir nuestra incidencia, podemos apoyar otros modelos económicos, podemos participar activamente sobre la difusión, la cultura y los emprendimientos vinculados a los mismos. Jorge. Es muy loco, creo que no lo dije recién, pero es muy loco creer que el mercado capitalista o la producción capitalista pueda dejar de fabricar papas fritas como alimento no esencial y cambiar el paradigma desde ahí. ¿Es una Desde mi pregunta? Es una pregunta planteando, digo, si podemos reescribir nuestro propio guión y clasificamos a los alimentos en esenciales y no esenciales y le damos prioridad al uso del recurso, podemos plantear que tanto la papa frita como otros alimentos no esenciales podrían dejar de fabricarse durante un par de años y contribuir al regeneramiento, a la regeneración de toda la biodiversidad. Sabemos que las papas fritas hay explotación de todo tipo de recursos en su, o sea, deja una gran huella económica, una huella ecológica en la producción solamente de las papas fritas. Y dejando de consumir papas fritas, el cambio es realmente muy sustancial, tomando ese como un solo ejemplo. Te voy a contestar con una experiencia de vida. Si vos crees y estás dispuesto a generar algo, yo creo que se pueden hacer los cambios. Y te voy a contestar en mi caso. Hace 15 años me propuse meterme en la economía circular. Cuando dije que íbamos a estar en estos proyectos, me trataron un poco de loco, innové, y hoy 15 años después eh, hicimos 4 escuelas con residuos, armamos una empresa de economía circular de cartón y muebles de cartón. Mi casa es una casa de fardos de paja, que básicamente es el residuo, el rastrojo es el residuo agrícola. Y todas esas cosas desde 15 años para mí eran ideales y cosas que eran imposibles y que no sabía ni cómo se hacían ni con quién hacerlas, y 15 años después las hice. A lo que voy con esto es que yo creo que los pulsos de cambio son necesarios. A lo que no podemos atarnos es al resultado como objetivo. ¿A qué voy? Uno no puede decir voy a cambiar, lograr que el mercado de papas fritas local no se consuma más para regenerar. Lo que sí puedes decir es voy a intentar mejorar el consumo local para que se regenere algo, alguien, ahora o dentro de 50 años. Es lo mismo que plantar un árbol, chicos. Los árboles los plantás para vos, para otros y para adelante. Bueno, en este caso, creo que todas las acciones que nosotros decidamos tomar en emprendimiento sobre estos modelos económicos son semilla, son acción, son cambios, son positivos, pero no nos podemos atar a resultados directos o a objetivos cuantificables, porque en casi todos los casos también son economías que están en procesos de innovación, de cambio constante. Y hay que hacer el camino, hay que andarlo, hay que golpearse y seguir adelante, y sobre todo hay que creer. Por eso yo hago mucho hincapié en esta materia. No me centro principalmente en la economía desde el marco matemático o técnico, sino me centro en la economía desde el marco filosófico, porque yo cuando terminemos la materia lo que tengo que lograr es que ustedes estén convencidos de que hay otras formas de hacer economía y que alguna de esas les encantó, les gustó, y desde ahí van a decidir también actuar y llevar adelante
su licenciatura, su trabajo, su parte profesional o inclusive sus emprendimientos. Creo que desde ahí va, como para darte una respuesta. Es media filosófica, pero, pero lo importante es creer que se puede y darle para el frente. Sí, yo hice una pregunta muy amplia, Mm, bien vibrando allá arriba, digamos, porque lo vimos en la pandemia mm, o en la pandemia. ¿Cómo resultó el cese de la actividad humana en el ambiente? Y sí, eso lo vimos increíble. todos. ¿Se acuerdan cómo? Los animales en las ciudades por manadas, los pájaros, nada, era increíble lo que pasó. Y también, de alguna manera, viéndolo con perspectiva de algunos años, en mi caso para mí fue frustrante. Yo realmente pensé que iba a ser un momento bisagra y dije, bueno, ahora se viene la ecología full, todo el mundo va a entender que viene por este lado y 3 meses después estábamos con el sistema capitalista así, al mango de nuevo. Te permito recuperar Mm. las esperanzas, porque para mí lo que pasó ahí eh, se tomó como un diagnóstico. Al Ah, puede margen de ser. todos los estudios que se hicieron, cuando el cese de la actividad de la sociedad en el ambiente ocasionó esto. O sea, se regeneró todo por 10 de velocidad. Y fueron un par de meses. O sea que creo que el plano científico también ha tomado eso como diagnóstico y dijo, si nos ponemos de acuerdo, al planeta lo regeneramos en un par de años. Bueno, hoy la economía regenerativa apunta a eso, aprovechando lo que decís. La economía regenerativa es pensar en cómo desarrollamos procesos económicos y sociales que sean favorables para el bienestar de la humanidad y de los ecosistemas, pero regenerando, no destruyendo. Eh, Así que bueno, hay mucho por hacer y muchas oportunidades de enfoques, eso es lo importante, que sepan que no hay uno y que no es solamente esto que estamos viendo, hay más todavía para ver. Si querés, Brian, seguimos para abajo. Dale, Roberto. En- Entonces, como para cerrar un poquito los aspectos de lo que hablamos, hoy hablamos de proteger los recursos naturales, respetar los ciclos, entender la estacionalidad, los recursos renovables, las prácticas regenerativas, que siempre van acompañadas de prácticas orgánicas. En cuanto al pueblo, las personas y la sociedad, entender que todas estas economías tienen que tener y considerar el desarrollo colectivo y como consecuencia el desarrollo personal, no solamente el, cole- el colectivo después del personal. Tenemos que siempre respetar y garantizar el alimento, el agua, la energía, el acceso viable a la vivienda, una matriz energética eficiente y ser prosumidores conscientes. Prosumidores conscientes, vamos a dar un ejemplo. Si nosotros necesitamos el oxígeno de 20 árboles para vivir, plantar 20 árboles. Si nosotros necesitamos alimentos, tener algo de alimento en tu balcón, en tu casa, en tu techo, en tu terraza, en tu patio. Si nosotros necesitamos eh, no sé, medicina, tener plantas medicinales, pero si no, comprarle el alimento a alguien que produce el alimento cerca de tu casa, etcétera. Bueno, tratar de fomentar ser prosumidores, no quedar siempre 100% como consumidor. ¿Por qué? Porque poner paneles para generar nuestra energía, porque si nosotros nos mantenemos en una matriz solamente de consumidores, estamos atrapados a cualquier modelo económico. Entonces, si ayudamos a desarrollar a todos aquellos que son prosumidores y nosotros somos un actor dentro de esa red, nos estamos garantizando también cierto bienestar y cierta estabilidad. Después, dentro de la economía, hablamos de empresas de triple impacto, hablamos de reorientar los flujos financieros, nuestro hábito de consumo, a quién financiamos, de la rentabilidad responsable, que es no generar riqueza por el solo hecho de generar riqueza, sino generar riqueza por el hecho de generar bienestar, que es diferente, ¿sí? Y el bienestar desde lo individual y lo colectivo, porque si vos tenés a alguien que se mete, ejemplo, 1.000 millones de dólares en el banco y no hace nada por la sociedad con esos 1.000 millones de dólares y los mete en el sistema financiero para especular y seguir generando riqueza, y no hace nada por la sociedad,
esa rentabilidad no es una rentabilidad responsable, es una rentabilidad egoísta. Es rentabilidad, pero es una rentabilidad egoísta, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando de pensar las economías desde una rentabilidad responsable. Y siempre el comercio justo. Todos estos puntos como lineamientos de las diferentes economías que estamos. Quiero que vean la transversalidad, ¿no? No estamos hablando ni de la ambiental, ni de la económica, ni de la ecológica, ni de la social, ni de la solidaridad. Estamos hablando de lo que atraviesa todos estos pensamientos económicos. Y después esto, que como principios éticos, el cuidado del ambiente, el cuidado de la población y la economía justa. Si querés, bajamos. Y la economía regenerativa, que a lo que apunta es a la salud del suelo, a la relación con la biomimética. ¿Qué es la biomimética? Es diseñar pensando en la naturaleza, tomando los diferentes materiales que nos da la naturaleza para pensar las industrias como organismos vivos, los inputs, los outputs, y reaprovechar eh, todo lo que nos pueden dar los biomateriales y la sostenibilidad de esos materiales. Ejemplo, la madera, la paja, el maíz, el etanol, un montón de cosas que tan constantemente se pueden crear, se pueden regenerar, las podemos tener, tienen cierta capacidad de recupero, que capturan carbono, que, que aportan salud al suelo, que no lo desgastan, ¿no? Que nos permitan innovar en sistemas vivos, que es un poco hacia donde va la biomímesis, otro tipo de enfoque de diseño y económico. Y también la economía regenerativa como un enfoque de análisis serio de, el impacto, ¿no? De las huellas y de entender que ya no podemos tolerar huellas desmedidas. Aquello que tiene una alta huella tiene que empezar a dejar de ser viable dentro de las industrias, de los mercados y de las economías. Ya no es, tengo una alta huella, genero un impuesto y después emito un bono y compenso, ¿no? Es como si a vos alguien te dijera, bueno, yo mato 10 pero te los pago, ¿no? Suena así de duro, pero es más o menos, ese es el enfoque, ¿no? Entonces, y lo otro que todas estas economías siempre van a depender de la colaboración. En este caso, puntualmente, cuando nosotros ya estemos pensando de trabajar dentro de las empresas, dentro de las industrias, no hablando ya desde el ámbito social y local, sino vamos a depender siempre de esta transactorialidad, ¿no? De estar vinculado a muchos sectores, a muchas industrias, a muchos actores que te puedan llegar a permitir desarrollarte, ¿no? Y generar este tipo de matrices para desarrollar este tipo de economías. No es fácil, son procesos, vienen en camino, están ahí golpeando las puertas. En algunos países ya están más avanzados. En Argentina hay mucha gente innovando de manera suelta en cada región, en cada provincia, en pueblos. La economía circular ya está implantada en el consciente colectivo, ya se sabe de qué se habla cuando se habla de economía circular. Hace 10 años no sabía nadie de la economía circular, nadie entendía de reciclaje, suprarreciclaje, metareciclaje, nadie entendía mucho de lo que era también la sostenibilidad, la sustentabilidad, la ecología. Bueno, todo eso ya llegó a nivel sociedad y cultura, ya está. Se ven las escuelas, se ven las universidades, se ven. Bueno, ahora esta generación es la que ha sido permeada, entendiendo que es necesario. Ahora hay que pasarlos a actos, a emprendimientos, a Roberto, instituciones, a industrias. Decime, Brian. para sumar a lo que comentabas, hablando, bueno, de innovación, digamos, no, me pasó que hace 2 años aproximadamente eh, llegaron dos chicos que trabajaban para una empresa. Ellos querían invertir. Eso fue el pedido del empresario, digamos, que enviaba a los dos chicos. Ellos querían invertir en algo que esté relacionado con la economía circular. Querían producir algún suplemento aditivo o producto que parta del análisis de, bueno, de algún subproducto puntual y que ellos iban a invertir en algún proyecto o idea que tengamos. Eso fue algo que
que me llamó muchísimo la atención porque vino directamente, bueno, no el empresario en sí, pero un grupo de personas y yo creo que empiezan a ver, ¿no? Hay como un cambio de a poco, que es progresivo, pero que empieza a notarse de que la economía circular realmente ayuda y, y podemos hacer un cambio de paradigma y empezar a mejorarla y salir un poco de la economía lineal para entrar a invertir en otras economías que son favorables realmente y quizás más amigables con el medio ambiente, ¿no? Hoy la economía circular en el mundo, si ustedes, por ejemplo, miran mucho de los casos a mí me gusta mirar las economías, yo les llamo las más creativas, ¿no? De pronto me gustan lo que son los gadgets o dispositivos para sustentabilizar el hábitat alrededor de las viviendas. Una de las cosas en las que estuve dando vuelta es biogás. De pronto investigué, llegué a India, veo a los hindús haciendo tanques para biogás y cuando ves te das cuenta que los tipos primero salen a buscar el plástico para reciclarlo, después lo arman pellet, después lo funden, después arman las matrices que te llegan a armar un biodigestor domiciliario. Entonces, en India, esa vuelta es como que decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que esté armado? Porque tienen la necesidad, porque entienden el residuo como recurso y porque el mercado y la normativa, lo poco que hay de regulación, los impulsa a eso. Si sacás el residuo de la vía pública y lo reaprovechás, no pagás impuestos, tenés subsidios, tenés financiamiento. Si hacemos que colapse menos los vertederos y nos llevamos todo lo compostable y lo compostamos y con el compost hacemos eh, biomasa, productos lixiviados, etcétera, bueno, tenés apoyo. Bueno, acá no se está dando, ya va a llegar, debería llegar, pero en los mercados o en los países que eso pasa, la economía circular se acelera muy rápido. Sí, pero después, Silvia. por ejemplo, acá, No, con el di- di- reciclado de di- plástico, que es lo que conozco un poco, termina siendo más barato el material virgen que todo, o sea, hay plantas enormes que reciclan, que lavan y que hacen de nuevo los pellets para reutilizarlos y termina por nada, en los últimos años, por las políticas actuales, termina siendo más económico comprar material virgen. Virgen. Y las cooperativas, no sé cómo está a nivel país, pero acá en Buenos Aires, en Capital, están cada vez, o sea, tienen prácticamente que regalarlos los materiales reciclados porque últimamente no les pagan nada porque las industrias prefieren comprar el virgen El y... virgen. Pasa lo mismo con el cartón, está pasando un poco con el aluminio, empezando a pasar. Ya te doy palabra, Silvia. Un segundo le contesto y seguimos. Eh, Lamentablemente, lo que nos falta es un marco normativo. Les doy un ejemplo. No sé si ya lo vimos en la unidad, si no lo vamos a ver el REP, es la responsabilidad extendida del productor, ¿no? ¿Pero ya salió Eh, esa ley? no, en No, Argentina no. no. Ah. Bueno, pero por eso digo, nos faltan leyes de responsabilidad extendida del productor, nos faltan leyes de economía circular, nos faltan el acceso, todo el manejo impositivo, económico, de crédito, de subsidios, etcétera, para fomentar este tipo de economía y no el apoyo hacia el otro modelo económico que están subsidiados. Y bueno. Entonces, no podés nadar contra la corriente, pero nosotros, ¿qué estamos estudiando? Gestión ambiental. ¿De qué nos queremos recibir? ¿De qué queremos ejercer? ¿Hacia dónde vamos a orientar nuestra profesión? ¿Dónde vamos a meter presión para que las cosas pasen? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Con qué enfoque? Yo no les puedo hablar de economía, no les puedo enseñar de economía lineal y decirles, no, bueno, no se preocupen, sigamos con los materiales vírgenes. Porque primero no hace a la materia y tampoco hace a la filosofía. Lo que sí les tengo que decir, chicos, mire, esto pasa en el mundo, hacia allá vamos, prepárense en esta dirección, en algún momento llegaremos, y si no llegamos,
somos nosotros también los que tenemos que patear un poco la puerta y desde abajo golpear para que las empresas, los sectores, la economía local, los municipios, todo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estudiamos y los que sabemos que la economía circular es posible, la economía regenerativa es posible, el apoyo a los emprendedores y a la innovación y al I+D vinculado a la sustentabilidad es posible. Ahora, bueno, necesitamos la articulación gobierno, sociedad, medio ambiente, economía. Esa parte está fraccionada, está dividida. Perdón, le voy a dar Silvia. No, yo lo que quería comentar, ¿no? Es que yo soy grande, pero no tanto. Entonces digo, como en pocos años cambió todo, es como volver, tendríamos que volver un poco para atrás, porque yo recuerdo cuando yo era chica, en casa había gallinero, había quinta, se compraba lo mínimo posible fuera de casa y se consumía lo que ahora se llama orgánico, digamos. Y bueno, los huevos, todo teníamos acá. Y eso a su vez ayudaba a la economía de dinero de la casa, digamos, porque se producían muchas cosas en casa. Se utilizaba el abono, como decir, la materia fecal de las gallinas. Con todo lo que se limpiaba por ahí que haces un compost, se hacía parte de la comida de esas gallinas junto con otros aditivos, cosas que se compraba. Entonces yo digo, ¿cómo? Si compra, me acordé porque Jorge nombró papas fritas, pero yo, ya siendo más grandecita que salieron los chisitos, suponete, era una cosa, un lujo. Y digo, ¿cómo en tan poco tiempo cambió todo tanto? Y yo, en parte también, cuando yo ya fui más grande y, bueno, heredé esa casa donde había quinta y gallinero, yo saqué todo eso. O sea, porque el mismo sistema te fue cambiando. Y en esa época no se hablaba, al menos yo no escuchaba de ecología ni nada. Entonces, como digo que es todo tan cíclico y en tan poco tiempo, ¿no? Que avanzamos un montón y en cierta forma retrocedimos un montón también. Va, yo El, veo así, ¿no? Valoro mucho lo que decís porque me trae en perspectiva, a mí me gusta mucho la permacultura, hice varios cursos, de hecho mi proyecto es un proyecto permacultural, tengo huertas, frutales, apunto un poco a esa palabra que no está bien dicha, que es la autosustentabilidad, porque yo creo más en esto de la intersustentabilidad o sostenibilidad, pero sí, la verdad es que para darte respuesta, es una modificación de patrones culturales que estuvieron dados por la forma de mercado. A la gente se le vendió que ya no necesitaba eso, que se tenía que mover a las ciudades o a lugares con mayor confort. El acceso al confort se hizo más práctico, ¿no? Las soluciones inmediatas. En una época en la cual era más importante estar afuera de la casa trabajando que el valor de lo económico dentro del hogar. ¿Sí? Desde criar a la familia, cuidar a los hijos, tener las gallinas, tener la huerta, tener los frutales, que eso también es una variable económica. Lo que pasa es que no es una variable económica pecuniaria, que vos podés decir, vale tanto, ¿no? O me generó tanto dinero, o me ahorró tanto. Te Pero ayudaba Mm. a la diaria, digamos, ¿no? Te ayudaba a la son, economía diaria. para mí es la economía de canastas, que la economía de canastas son esas pequeñas acciones que hacen al desarrollo o al desenvolvimiento económico, pero que no necesariamente es dinero, no necesariamente se monetiza y que hay muchas de esas cosas que se han perdido. La sociedad en sí, ya sea por los modelos educativos orientados a bueno, la escuela prusiana, al Fordismo, a la industrialización, etcétera, ha tendido a que la única forma posible de generación de riqueza ha sido el trabajo y los modelos económicos que entonces
todo pasó a estar en segundo plano. El gallinero, la huerta, los cuidados de las personas, las pequeñas acciones que te aportaban bienestar, pero no te aportaban dinero, no, eso se deja de lado. Si no aporta dinero, no se hacen. Tuvo que ver con todo un desarrollo de industria, de mercado, de cultura que potenciado durante más de un siglo por medios y por hábitos, nada, han deteriorado un montón de las costumbres que yo considero han sido las manzanas. Lo único que te modifico es, sí hay que volver a lo de antes, pero con las tecnologías de ahora. La huerta no necesitas estar 8 horas por día. Poner un sistema de riego, Sí. una lamparita y que te dé alimentos. Armar un invernadero. O sea, a lo que me refiero es, sí tenemos que volver a algo de ese enfoque prosumidor y de sostenibilidad, pero con las tecnologías de ahora. Y Sí, con las Aprovechémoslas. herramientas. Con las Y con las herramientas tampoco, herramientas de Chano. ahora. Ni sí. siquiera, La pala, el pico, son todas herramientas que no usábamos en América. Trajeron esas herramientas en las migraciones, pero que a su vez esas herramientas también fueron diseñadas para que sea un esfuerzo extra trabajar en la huerta, trabajar en el alimento para uno. Hasta en eso rediseñaron las herramientas, para que nos cansemos, para que nos rompamos el lomo literal, laburando y que lo dejemos de hacer y que le demos esa potestad al comercio para que lo haga. Y nosotros nos quedábamos así. Es un tema muy lindo también las herramientas cómo entraron y rompieron esas costumbres también. Bueno, hay muchas variables. Brian, ¿vos querés decir algo? Y si no, bueno, seguimos un cachito así cerramos, que nos quedan 10 minutitos de clase y quiero compartirles algo más. bueno, ¿Vos querías comentar algo, Brian? solo una cosita, que en un proyecto de extensión que hemos trabajado en la universidad, te quería comentar que hoy ni siquiera necesitamos tierra puntualmente como para producir nuestros alimentos, digamos, Alimento. ¿no? Claro. Trabajamos con el tema de la hidroponía y la acuaponía como una forma también. eh, Nosotros, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires y demás relacionados, bueno, a la zona cercana a La Pampa, por suerte tenemos una tierra bastante fértil, pero no es el caso de todo el país. Digamos, hay en algunas zonas que es un poco más complejo, quizás no tenemos suelos tan productivos, pero bueno, hay múltiples alternativas como para acceder a una producción quizás autosustentable o por lo menos ayudar en lo posible a tener una producción y generar una producción local, quizás de alimentos, que sea lo más sustentable posible. Esa cosita nomás quería sumar. Bueno, perfecto. Mirá, bajemos un cachito, a ver cómo venimos con la presentación. Y acá les dejo una de mis ídolas, Vandana Shiva, activista. Esto, bueno, es una de sus frases más conocidas, el acto revolucionario. Cada acto de consumo promueve una realidad y es un acto ético que puede ser revolucionario. En el conjunto de una sociedad que decide modificar sus hábitos, no solamente consumo, sus hábitos, también se modifican las matrices legales, sociales, políticas. Por eso la construcción de la economía parte desde lo individual hacia lo colectivo y desde lo local hacia lo regional y hacia el país, siempre. En algunos lugares, esto se lo dejo picando para que lo investiguen cada uno, en algunos lugares ya existen las monedas locales y son grupos de personas que se quieren descentralizar y han decidido crear otras formas de cambio, trueque, intercambio de monedas. Em, bueno, ahora les voy a compartir un videito con el que vamos a cerrar la clase. Más allá de eso, de esta clase, eh, en la materia nos vemos poco, pero les dejo a todos abierto el canal de quien quiera contactarme personalmente para alguna duda o consulta, proyecto, lo que sea, están en total libertad. Y posterior al cierre de la materia, lo mismo. Yo soy un ferviente creyente en esto que vemos, no solamente lo enseño, sino que realmente creo y acciono y todos los días empujo para que estas cosas pasen. De alguna manera, los proyectos en los que estoy vinculado están sobre esta línea, tanto en aguas como en permacultura, como en construcción, como en los proyectos de las escuelas sustentables. Así que no es fácil lograr plasmarlos,
la innovación en sostenibilidad, en economía ambiental, en gestión ambiental, es compleja, pero hay que meterle, hay que confiar y hay que saber que cada uno desde donde pueda, con sus capacidades y con sus pequeños actos, puede generar avances en estas direcciones, ¿sí? Así que bueno, los invito a ver un segundo videito y volvemos cuando termine el video, hacemos un cierre. Bien. Una cosita ahí, Roberto, perdón, Jorge comentaba si podía pasar el celu. Yo por lo pronto, como trabajo en el CIED hace varios años, no me permiten trabajar Mm, con datos personales de los profesores, no, pero está claro. el, pueden quizás contactarlo individualmente por el campus a Roberto, por si tienen alguna consulta puntual, y si entre ustedes pueden ahí hacer el contacto, lo Claro, pueden ver entre ustedes. escríbanme por el campus, ¿sí? Después cualquier cosa cuando cerramos dejamos de tener relación profesor-alumno, ahí vemos otra forma de contacto. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Dijimos que era a partir del 3.8. Ahí, ese momento oscuro. Vamos por Ahí aquí. está. Y eso fue todo sobre el tiempo. Seguimos con la actualidad mundial. Estados Unidos y China, principales emisores del mundo, acuerdan reducir drásticamente sus emisiones en 2 años. Manifestaciones en 137 países han exigido hoy el fin de los paraísos El fiscales. Amazonas creció 450.000 hectáreas este año y es una gran noticia. Es que por primera vez pasamos a recuperar un poco. Julian Assange aterrizó hoy en el aeropuerto de Sydney, donde lo espera su familia. Las últimas plataformas de recolección de plástico han sido retiradas del mar tras terminar de limpiar la gran mancha de basura del Pacífico. Las patentes de más de 500 medicamentos y vacunas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en la sesión de ayer. McDonald's se ha vendido hoy en el final dramático de su desplome en bolsa. Siguiendo la tendencia global, es ahora Argentina la que sometió a plebiscito la renta básica universal. Pese al veto de Estados Unidos, Rusia y China, la ONU aprueba por inmensa mayoría la eliminación del sistema de vetos de su Consejo de Tras Seguridad. la adhesión de Chile, Sierra Leone y Nueva Zelanda, ya son 74 los países que otorgaron derechos legales a la Los naturaleza. primeros 5 dodos han nacido hoy gracias a la recuperación de su ADN completo. Los rumores se confirman. Mark Zuckerberg anuncia que todas tus aplicaciones pasarán a ser de código libre y abierto. Entra en vigor en España la llamada ley antipuertas giratorias que impide a expolíticos entrar a las cúpulas de las multinacionales. La presidenta Ocasio-Cortez celebró hoy la aprobación del Green New Deal y anunció un giro histórico de su La transición economía. energética avanza a pasos firmes y la economía mundial será de cero emisiones netas en tan solo 10 El años. PBI de los 10 países más ricos bajó un promedio de un 1.5% este año, pero gracias a las políticas redistributivas no vino la crisis que muchos predecían. Y además, estamos bajando la temperatura global.
Ahí estamos. Bueno, eso, pensemos en un futuro posible, en una economía ambiental que cada uno aportemos desde nuestros hábitos de consumo y de nuestro ámbito local.